En este momento, los Flamingo y Neptuno ucranianos arrasan con todo a su paso. Moscú bajo un aluvión de misiles, caos y huida en las filas del ejército ruso. Rusia está en llamas y en pánico. Urgente, el mar Báltico al borde del colapso. Militares suecos se enfrentaron a un misterioso submarino del Kremlin. La OTAN pone en alerta a su aviación. Nueva provocación de Putin. Ha comenzado lo terrible. Sensación en el frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están destrozando a Rusia en el Donbass. Los rusos huyen, abandonando equipo y posiciones. Las imágenes ya han explotado en la red. Cada minuto decide el destino de la guerra. Impacto. Alemania envía urgentemente superarmas a Ucrania. Merz ha roto todos los lazos con el Kremlin. Europa prepara un golpe demoledor contra Rusia. Putin gritó cuando se enteró de esto. El final para Kadyrov. El Kremlin se lanzó contra el caudillo checheno. El final político del dueño de Chechenia. Moscú lo ha repudiado. La República está desconcertada. Triunfo en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania prepara un golpe decisivo. El megaarma ya vuela al frente. Esto puede cambiar el curso de la guerra. Todo esto a continuación en nuestra emisión Punto Caliente. Urgente. Rusia golpeada por un apagón. Un golpe al corazón de la Federación Rusa. Una venganza infernal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Flamingo y Neptuno despegaron. Los misiles ucranianos arrasan con todo a su paso. Moscú está en pánico, las defensas de la Federación Rusa están destrozadas por el pánico. Hechas trizas, allí reina el caos. Esta es una nueva y mortal fase de la guerra. Las tropas de Putin huyen y Rusia arde. Todos los detalles candentes a continuación. Las consecuencias de la guerra desatada por Rusia empiezan a regresar a su territorio con drones ucranianos y misiles de largo alcance. En el Estado Mayor no niegan que, después de Belgorod, los moscovitas también puedan experimentar en carne propia lo que es un apagón. El alumbrado no funciona. Esto es Udenova. A la derecha están el 10, el 12 y el 14. Oscuridad. A la izquierda, Udenova, oscuridad. La hoja de butenovo-yestenina, el cruce, el semáforo no funciona. Mientras tanto, otras dos regiones rusas, las provincias de Tyumen y Sverdlovsk, han impuesto restricciones a la venta de gasolina, no más de 30 litros por persona. Antes de esto, la nueva medida en el mercado afectó al territorio de Yabarovsk, la provincia de Chelyabinsk y la Crimea ocupada. Todas estas colas y gasolineras vacías se deben a los ataques diarios contra las refinerías de petróleo. El comandante en jefe Syrskyi declaró que en septiembre, según el programa Deep Strike, se informó de 70 impactos en territorio ruso. Estamos destruyendo en el país agresor la producción de combustibles y lubricantes, explosivos, así como otros componentes del complejo militar industrial ruso. Entre otras cosas, la producción de petróleo en Rusia se ha reducido en un 21%. La intensificación y expansión de las llamadas sanciones de largo alcance de Ucrania en territorio ruso se convirtió en uno de los principales temas de la reunión del presidente con el bloque de seguridad. El armamento de largo alcance ucraniano se está volviendo significativamente. Trabajamos constantemente para ello y ya hemos brindado muchas oportunidades diversas para la producción necesaria, financiación y todo el apoyo requerido. Es necesario escalar su uso de manera igualmente tangible. Tenemos planes claros al respecto para los próximos meses. Todo debe ser implementado. La precisión ucraniana ya es visible, pero debe haber más. Es absolutamente justo que Ucrania lleve a cabo ataques de represalia, ataques precisos, a diferencia de Rusia. Sabemos lo que queremos lograr, por supuesto, la paz. Actualmente, los portadores de sanciones en el interior del territorio ruso son los misiles Flamingo y Neptuno. La empresa Firepoint anunció el inicio de la producción de los primeros misiles a finales del verano. En ese mismo momento, apareció en la red un video del lanzamiento del Flamingo y algunos internautas sugirieron de hecho que estos misiles volaron hacia el territorio de la Crimea ocupada. El medio Welt afirmó que precisamente estos misiles destruyeron la base de agentes del FSB en la península. 3 misiles dejaron cráteres de 15 metros de diámetro cada uno.
explotó. En ese momento, los periodistas alemanes también informaron que cada mes salen de la línea de producción 50 misiles y que se planea aumentar a 200 al mes. Y ahora los rusos han mostrado supuestamente los restos de un misil Flamingo derribado. Según sus datos, fue alcanzado en territorio ruso por un sistema Buk a una altitud de 100 metros y a una velocidad de 600 kilómetros por hora. Según el número de serie, suponen los ocupantes, se trata del proyectil número 106 fabricado en septiembre. No hay confirmación fiable de que el Flamingo haya destruido la base de los agentes del FSB. Los analistas militares creen que detrás de los ataques exitosos, y no solo de este, podría estar el propio Neptuno. Hoy en el complejo militar industrial ucraniano ya se han probado y puesto en producción 3 de sus modificaciones. Se está preparando una cuarta. Ahora mismo se están realizando pruebas. Es el Neptuno de largo alcance, que llega a 1000 kilómetros. Actualmente está en fase de pruebas. Ya ha tenido impactos, digamos, positivos y en adelante seguirá avanzando paralelamente con la cuestión de su puesta en producción en serie. Creo que esta serie Neptuno hace al país más capaz, revela nuestro potencial de combate, porque no todos los países del mundo tienen misiles de crucero y además misiles de crucero que en el futuro serán tanto de base marítima como terrestre y, digamos, para diferentes alcances. Por razones comprensibles, los armeros ucranianos no divulgan mucho sobre los ataques al agresor. Gracias. Pero el presidente Zelensky admitió ante la prensa que las fuerzas de defensa incluso los combinan. Y esto, reconocen los analistas, es una práctica exitosa que los ucranianos pueden adoptar de su enemigo. Este misil probablemente puede ser más masivo, pero debido a otra razón y también más barato en comparación con el de alta tecnología, que es el misil Neptuno. Y aquí hay toda una serie de combinaciones. Por ejemplo, el misil Neptuno, al ser menos visible y más preciso, puede utilizarse para limpiar el corredor e incluso al revés. Por ejemplo, una serie de misiles Flamingo, que serán muy visibles pero muy baratos, se utilizarán como misiles que distraen las fuerzas de defensa antiaérea al enemigo en el momento en que el misil Neptuno, menos visible pero preciso, pase y aseste un golpe enfocado. El complejo militar industrial ucraniano ya no es en absoluto lo que era al inicio de la agresión rusa a gran escala. El liderazgo político-militar del país finalmente entendió que solo los fabricantes locales de armas pueden garantizar un suministro estable de armamento al frente, aunque, claro, siempre que haya la financiación adecuada. Pero cada día el cielo lo comiera. Drones desconocidos aterrorizan y europeos y escandinavos muestran un interés más activo en la experiencia, sino también en la cooperación con Ucrania en la producción de armas que respondan a las realidades de la guerra moderna. Urgente. El mundo al borde de la explosión. Se detectó un submarino ruso en el mar Báltico. La OTAN está en pánico. La aviación fue puesta en alerta. Los militares suecos se encontraron con el misterioso submarino del Kremlin en aguas internacionales. ¿Qué está planeando Putin? Una nueva provocación podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Todos los detalles impactantes, véalos ahora mismo. Las fuerzas navales de Suecia detectaron un submarino ruso en el mar Báltico. Así lo informaron los militares en la red social X. Según el organismo, la nave entró en el Báltico a través del estrecho de Gran Belt y luego fue avistada en el estrecho de Kattegat, entre Suecia y Dinamarca. Unidades de la Fuerza Aérea y cazas escoltaron al submarino. Los suecos calificaron este episodio como una misión rutinaria. La Marina del país no revela el nombre de la nave. Solo se sabe que se trata de un submarino diésel eléctrico multipropósito del tipo Kilo, según la clasificación de la OTAN. A este mismo tipo pertenece el submarino Novorossiysk, con el que los rusos hicieron el ridículo ante el mundo entero hace unos días, cuando emergió inesperadamente frente a las costas de Francia. Por muchas de sus características, este es el mejor submarino no solo de la flota rusa, sino también de todo el mundo. El funcionamiento de su motor es más silencioso que el ruido del mar fuera del casco. Esto significa que la nave puede permanecer inadvertida en las pantallas de los radares de la OTAN. El propio submarino está tan bien diseñado que no en vano lo llamo el agujero negro. Es decir, detectar este submarino creo que será un gran problema para un posible adversario. Así, hace 10 años, la propaganda rusa hablaba sobre el buque principal del proyecto modernizado ruso Submarina. El Novorossiysk fue construido especialmente para la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Los medios aseguraban entusiasmados que la nave era capaz de hundir a todo un grupo de barcos enemigos. Pero ahora, en 2025, parece que él mismo se prepara para irse al fondo.
Según datos de BCAK-GPU, debido a daños en el sistema de combustible del Novorossiysk, que está de servicio en el mar Mediterráneo, el combustible se filtra directamente al compartimento inferior. No hay piezas de repuesto para la reparación ni especialistas calificados a bordo del submarino. La tripulación no es capaz de solucionar la avería. Debido a un accidente grave, comenzaron a surgir otros problemas. El combustible acumulado en el compartimento inferior representa un factor de riesgo de explosión. La fuente considera que la tripulación no tiene otra opción que empezar a abrir el compartimento directamente en el mar. Para, como se dice, resolver el problema, no hay otra opción, tendrán que bombear esa mezcla de agua y diésel por la borda. Bueno, en principio sí, claro, si algo así empieza con los aviones, y sin duda los aviones antisubmarinos están vigilando el submarino. El mar Mediterráneo, hay que decirlo, es en general un lugar bastante poblado. Por buques militares de diferentes países será fácil de notar por la gran mancha iridiscente. De hecho, eso es exactamente lo que todos están observando ahora. Pero hay que señalar que una nave submarina de unos 70 metros de largo no es gran cosa, no son volúmenes tan enormes. Aunque, por supuesto, cualquier contaminación del medio ambiente no es en absoluto bienvenida. Ahora, cientos de expertos internacionales vigilan para que los rusos no provoquen una catástrofe ecológica. En el Ministerio de Defensa de Rusia presumen, diciendo que no ha habido ningún incidente, que todo está bajo control. Al mismo tiempo, se olvidan de aclarar qué hacía exactamente el buque en el mar Mediterráneo, si la retirada del último submarino se había anunciado ya en enero. Y si a bordo hay misiles Kalibr de Novorossiysk que el ejército ruso lanza desde este tipo de submarinos. Y lo más importante, de lo que el mando ni siquiera menciona, es si existe peligro para la vida de la propia tripulación. Los vapores de diésel son explosivos, teniendo en cuenta que el submarino está literalmente repleto de diversos aparatos eléctricos. Y en cualquier momento, una chispa puede provocar un incendio y la muerte de la tripulación del submarino. Para mí, hoy la pregunta más importante es: ¿qué pretende salvar la Federación Rusa? ¿Pretende salvar el metal o pretende salvar a las personas? Desde mi punto de vista, en caso de un accidente así, era necesario retirar a la mayor parte de la tripulación del barco, del submarino, y dejar solo a aquellos marineros que pudieran luchar por la supervivencia. La lucha por la supervivencia supone, ante todo, que todos los compartimentos del submarino estén herméticamente sellados, para evitar fugas de combustible en todos los compartimentos del submarino. Por ahora, el metal sigue siendo la principal prioridad de los funcionarios del Ministerio de Defensa ruso. Y es evidente que la experiencia del submarino nuclear Kursk, en el que murieron 118 miembros de la tripulación, no ha enseñado nada. El Novorossiysk no solicitó ayuda y, bajo la supervisión de la aviación antisubmarina de los países de la OTAN, se dirige al puerto de Kronstadt, donde supuestamente lo esperan el 21 de octubre. Según fuentes de un canal cercano a las fuerzas de seguridad, durante el tiempo de servicio en el submarino ocurrieron 10 incidentes. Si el Novorossiysk logra llegar a la base, la tripulación tendrá suerte y será reemplazada por otra. Si los rusos podrán reanimar el submarino, es una gran incógnita. Sensación. El frente ha explotado. Ucrania está derrotando a Rusia en el Donbass de manera fulminante. Las fuerzas armadas de Ucrania están en triunfo. Los ocupantes huyen, abandonando equipo y posiciones. Estas imágenes se han difundido por toda la red. Los combates se han vuelto increíblemente duros y cada minuto decide el destino de la guerra. Todos los detalles impactantes a continuación. Dirección de Zaporilla. Los drones del 422º Batallón Independiente de Sistemas No Tripulados Luftwaffe destruyen un radar móvil Terek. Este no es un caso aislado. En esta dirección, los drones ucranianos están destruyendo una enorme cantidad de equipo del agresor. La resistencia partisana ATESH informa que el ejército ruso tiene allí grandes problemas con los sistemas de defensa antiaérea.
Nuestras fuentes en las unidades de defensa antiaérea de las tropas de ocupación en la dirección de Zaporizhia informan sobre el estado catastrófico del equipo. Las sanciones, los ataques con misiles, las fuerzas de defensa de Ucrania contra las empresas de reparación y los defectos de fabricación han provocado la salida masiva de servicio de los sistemas antiaéreos, incluido el sistema de misiles Tor. Debido a la grave escasez de sistemas útiles, los ocupantes se ven obligados a utilizar tractores para remolcar los lanzadores hasta sus posiciones. Esta práctica hace que el equipo sea extremadamente vulnerable y convierte sistemas costosos en blancos fáciles. Atesh. El ejército ruso no cuenta las pérdidas mientras intenta acercarse a Zaporizhia para lanzar ataques contra la ciudad y su centro logístico. Y hasta la ciudad, con una población de más de 500,000 de personas, hay solo unas pocas decenas de kilómetros. La situación va a empeorar. Ya hemos visto bombardeos sobre la ciudad. Y Rusia intenta acercarse lo suficiente como para lanzar ataques también con drones. Actualmente, la distancia desde el territorio controlado por Rusia hasta Zaporizhia es de aproximadamente 35 kilómetros, y cada 5 kilómetros empeorarán la situación para la población local y para la logística del ejército. Michael Kaufman, analista militar. Para contener al enemigo e infligirle pérdidas inaceptables de personal. Ahora Ucrania necesita ayuda militar como nunca antes. Ya esta semana Finlandia entregará un nuevo paquete de ayuda militar. También Lituania, Estonia y los Países Bajos proporcionarán fondos para la compra adicional de armamento para Ucrania. Y esta no es ni de lejos la lista completa. Todo esto en el marco del programa Pearl. Se trata de la adquisición de armamento estadounidense con fondos de los socios de la OTAN. El 15 de octubre, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, llegó a Bruselas y exigió más armas para Ucrania. Hasta la próxima. De los ministros de defensa de los países de la OTAN y de las reuniones del Grupo de Contacto sobre el Armamento para Ucrania, Ramstein hizo un llamado a los aliados para que asignen más fondos para la compra de armas estadounidenses. Subrayó que la iniciativa Pearl está dirigida a traer la paz a este conflicto. Obtienes la paz cuando eres fuerte, no cuando usas palabras fuertes o amenazas con el dedo. Lo logras cuando tienes capacidades fuertes y reales que los adversarios respetan. Y creo que eso es exactamente lo que hace la OTAN. Y creo que eso es precisamente la iniciativa Purel. Por eso hoy esperamos que más países donen aún más, que adquieran aún más para asegurar que Ucrania logre una resolución pacífica de este conflicto. Pete Hegseth, jefe del Pentágono. Con la llegada del invierno, los rusos han vuelto a la táctica de asaltos mecanizados, especialmente en la dirección de Donetsk. Este video muestra cómo los operadores de drones de la 93ª Brigada Mecanizada destruyen vehículos blindados de los ocupantes. Pero debido al empeoramiento de las condiciones climáticas en la región de Donetsk, se complica el uso de drones de ataque. De esto intentan aprovecharse los rusos. Por ejemplo, para tomar Vladimirovka y Savkievka, son pequeñas aldeas en el Donbass. Durante la ofensiva, emplearon 6 tanques, casi 40 vehículos blindados de combate y 40 unidades de equipo motorizado. Las fuerzas rusas intentaron romper la defensa de las fuerzas de defensa, lanzando oleada tras oleada de vehículos y de infantería al ataque. En la primera línea actuaban grupos móviles en motocicletas, seguidos por tanques y vehículos blindados con tropas aerotransportadas del mando de las fuerzas de asalto aerotransportadas. Según el portal analítico ucraniano Deep State, la ofensiva del ejército ruso en Ucrania se ha ralentizado casi a la mitad desde septiembre. Uno de los factores más importantes del fracaso en las acciones ofensivas del ejército ruso son los suministros de armas de nuestros socios occidentales. Por eso, para Ucrania ahora es muy importante la iniciativa dentro del programa de adquisición de armamento estadounidense por parte de los países de la OTAN, Pearl. Choque. Alemania ha declarado la guerra a Putin. Scholz ha roto todos los lazos con el Kremlin. Berlín envía superarmas directamente a Ucrania. Europa prepara un golpe que podría derrumbar a Rusia. Putin está en pánico. El colapso es inevitable. Este es el comienzo de una nueva era de poder. Todos los detalles y declaraciones contundentes. A continuación. En Alemania se ha anunciado la ampliación de la cooperación con Ucrania e Israel. Dentro de la Policía Federal se creará una nueva unidad que se dedicará exclusivamente a la futura protección contra drones. Además, Ucrania recibirá 2 sistemas Patriot más de Alemania antes de finales de 2025, con el apoyo de socios noruegos.
Alemania es uno de los líderes en la transferencia de medios de defensa antiaérea a la parte ucraniana. Se trata respectivamente de sistemas de misiles antiaéreos Patriot, además de misiles para los Patriot PAC-2 y PAC-3. También están los Iris-T. Cabe señalar además que también se están entregando Gepard. Estos nuevamente son medios de defensa aérea de corto alcance. Es bastante notable que la parte alemana esté creando un sistema de defensa aérea escalonado en Ucrania. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, Alemania es el mayor donante europeo de ayuda militar. Además de los sistemas de defensa aérea, Alemania ha entregado a la parte ucraniana vehículos blindados pesados como los tanques Leopard 2, Leopard 2A, A6. Estos son algunos de los tipos de vehículos blindados más modernos de su clase. Además, y en consecuencia, se trata de la transferencia de vehículos de combate de infantería. Además, Alemania está cooperando con Dinamarca, financia la transferencia de fondos al lado ucraniano de Rotas. Se trata del Kausutsan. En septiembre, Berlín inició una nueva iniciativa de adquisición de drones de largo alcance junto con la industria de defensa de Ucrania por 300 millones de euros. Fue precisamente Alemania quien propuso la primera fórmula innovadora para apoyar al complejo militar industrial ucraniano y financiar programas de armamento de largo alcance. En primer lugar, se trata de la balística ucraniana y la producción de drones de ataque. La suma asignada es de aproximadamente 1.900 millones de dólares. Esta cantidad es suficiente respectivamente para escalar la producción de drones de ataque del programa balístico ucraniano, más conocido como Flaminda. Además, Alemania ha pasado a la siguiente etapa de asistencia militar a Ucrania, que prevé la adquisición por parte de Berlín de armas para Kiev a fabricantes ucranianos, así como la producción conjunta. Alemania entiende perfectamente que los planes de la Federación Rusa incluyen la expansión del teatro de operaciones militares, incluso en el continente europeo, y el primero que tendrá que enfrentarse a la amenaza de una invasión rusa será precisamente Alemania. Se trata de la región de Kaliningrado. Es la antigua Prusia que en consecuencia se encuentra temporalmente bajo la jurisdicción de la Federación Rusa. En 3 años y medio de guerra, el gobierno de Alemania ha proporcionado a Ucrania ayuda por un valor de más de 50.000 millones de euros. Para 2026, Berlín ya ha incluido en el proyecto de presupuesto estatal la ayuda militar a Kiev, así como medidas para aumentar su propia preparación para el combate. Si en 2022 Alemania gastó 1.600 millones de euros en ayuda a Ucrania, ya en 2023 esta suma ascendió a unos 5.000 millones de euros. Y en consecuencia, en 2024 esta suma ya ascendía a unos 7,5 mil millones de euros. Para 2025 está prevista una suma de ayuda técnico-militar a Ucrania de aproximadamente 9.000 millones de euros. Además, se financia por separado la producción del programa balístico ucraniano y de los drones ucranianos de largo alcance, del radio de alcance de los objetivos. Hace un año, la mayor empresa de defensa de Alemania, el consorcio Rheinmetall, junto con Ukroboronprom, abrió el primer taller conjunto para la reparación y producción de equipos. Y en 2026 planean poner en marcha una fábrica de producción de municiones en territorio ucraniano. Es el mayor fabricante de proyectiles de artillería del mundo. Precisamente Alemania asumió el papel principal, el suministro de proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros. Además, fíjense que fue precisamente la empresa alemana Rheinmetall la que anunció la instalación de la producción en territorio ucraniano, y se trata de la fabricación de proyectiles de artillería y de una planta de reparación de vehículos blindados directamente en Ucrania. Recordemos que Alemania se comprometió a proporcionar a Ucrania 9.000 millones de euros anualmente durante los próximos años. Impactante. El final para Kadyrov. El Kremlin arrojó a Dondón al basurero. Putin ya no salva al dueño de Chechenia. Kadyrov se ha metido en un nuevo escándalo que podría significar su final político. Moscú lo repudió.
La élite está en silencio, la república está confundida. Esto podría poner toda la región patas arriba. ¿Por qué el zar checheno se volvió innecesario para el Kremlin? Mira ahora. El chacal del Kremlin, Ramzan Kadyrov, vuelve a perder terreno. Esta vez incluso le enseñaron los dientes, mestizos de los medios de comunicación. Bien. Don. El Kremlin, a través de la boca de sus propagandistas, designó el lugar de Ramzan después del escándalo con el diputado de la Duma estatal, Shamanov, quien comandó un grupo de tropas rusas en Chechenia en 1996. Ahora, en 2025, ante el micrófono parlamentario, el general no pudo contenerse y expresó su indignación por la decisión de cambiar el nombre de las zonas pobladas. Pueblos cosacos, que tienen sus propios nombres históricos. No solo expulsaron primero a la población rusoparlante de allí, ahora también están borrando el nombre. Esta es la historia de nuestro Estado. ¿Qué están haciendo? Les estoy preguntando. A esto, el jefe de Chechenia, quien siempre presumía de un estatus especial en el Kremlin, le recordó a Shamanov los crímenes de guerra cometidos y envió al abuelo con uniforme a la llamada Operación Militar Especial. Pero en lugar de disculpas, sobre Kadyrov cayó una avalancha de basura propagandística. Me dirijo a ti personalmente, Shamanov. Si la palabra patriota no es solo una palabra vacía para ti, reúne a los tuyos, a esos mismos partidarios, y vete al frente, a la zona de la Operación Militar Especial. Vamos a ver tus habilidades. Tu amplia experiencia que acumulaste abusando de la población civil la conocemos de primera mano. Kadyrov, alardeando aparentemente de la participación de los chechenos en la zona de la Operación Militar Especial, envía a Shamanov al frente por su propia cuenta. ¡Shamanov! Discúlpeme, por supuesto, pero ¿qué derecho tiene Kadyrov en absoluto para especular sobre el tema de la Operación Militar Especial? No es él quien decide a quién enviar a la zona de combate y a quién no enviar. Tenemos un comandante en jefe, Vladimir Vladimirovich Putin. Tenemos una dirección militar, el Estado Mayor. Shamanov es un militar profesional que sirvió a la patria durante muchos años y fue herido. Y aquí es importante, sus condecoraciones están impregnadas de su sudor y su sangre. Eso es un hecho. Eso es un hecho histórico. ¿Y qué hay de Kadyrov? Todos hemos visto fotos, algunos videos. Por lo visto, Kadyrov tiene toda una galería de esas medallas. ¿Y qué valor tienen? Se las otorgó él mismo. Comparemos la biografía de Shamanov con la de Kadyrov. Me parece que muchos pensaron que Kadyrov está empezando a debilitarse ahora porque este intercambio de cortesías es bastante típico de Kadyrov. La situación con el general Shamanov terminó con Kadyrov pronunciando sus palabras rituales de que a esos generales hay que juzgarlos y después no pasó nada más. Ni siquiera hubo una insinuación de disculpa. Y además todos saben que Kadyrov no está en la mejor forma física, que está preocupado por su legado, por la herencia en la República. En general, este es un buen momento para todos aquellos que lo odian sinceramente, tanto entre los nacionalistas como entre las fuerzas de seguridad, para poner a prueba a Ramzan, para ver si a finales de 2025 todavía tiene la capacidad de resistir activamente. Ramzan intentó demostrar de una manera inusual que aún es demasiado pronto para descartarlo. El Banco Central de Rusia acaba de someter a votación las opciones para el nuevo diseño del billete de 500 rublos. Kadyrov movilizó todos sus recursos administrativos en la región y empezó a hacer campaña a favor de la imagen del complejo Grozny City, lo que provocó en el Internet ruso una inusitada pelea interétnica e internacional. En la disputa participaron no solo los partidarios de la Z y los putinistas, sino incluso los llamados liberales. No es cualquiera quien intenta imponer su voluntad a los rusos, sino Ramzan Kadyrov, un espejo distorsionado andante del putinismo. Un matón designado por Putin, no elegido por nadie, que muestra un desprecio absoluto no solo por la legislación rusa escrita en papel, sino en general por cualquier norma de decencia, y que amenaza e intimida. Quien, encabezando la región más pobre del país, vive no peor que un jeque saudí.
Regala palacios y Rolls Royces a sus familiares a costa del presupuesto. Le otorga a su hijo menor de edad, conocido solo por golpear a un detenido en prisión, cargos estatales y condecoraciones. Kadyrov, con su estilo de gobierno, no corresponde en absoluto ni a la sociedad ni a la época en la que vive. El escándalo estalló con tal fuerza que el Banco Central canceló apresuradamente la votación por el billete. Pero en la sociedad rusa todavía hierve el descontento. Si antes la gente tenía miedo incluso de mirar hacia el clan, ahora lo critican abiertamente. Incluso los propios kadyrovitas están descontentos. Por primera vez en los últimos 30 años, el Kremlin no los apoyó. En las regiones profundas de la Federación Rusa está creciendo un movimiento nacionalista, una comunidad rusa que no acepta absolutamente nada que no sea ruso. Por eso, en esta realidad que existe hoy en la Federación Rusa, Ramzan Kadyrov es un funcionario con un estatus especial. Con Chechenia, donde todo es completamente diferente, no encaja en absoluto. Y además, si hablamos de que Ramzan Kadyrov, como funcionario, ya ha terminado, por así decirlo. Veo que los objetivos y tareas que el Kremlin estableció para el Centro Federal respecto a la República de Chechenia, todos se han cumplido, es decir, se han alcanzado todas las metas y objetivos. No es ningún secreto que la conquista del Cáucaso del Norte pasa completamente por la conquista de Chechenia. Hoy en día Chechenia está conquistada. Además, en el territorio de la República de Chechenia, es decir, dentro de sus fronteras, está desplegado un contingente de 150.000 soldados rusos. No se trata solo de reclutas, son militares a quienes se les ha encomendado la tarea de controlar por completo esta región. Todo lo que Rusia necesitaba hacer antes del inicio de la guerra a gran escala en Ucrania se hizo con la participación de Ramzan Kadyrov. Como recordamos, todos los crímenes sonados, los asesinatos por encargo, fueron cometidos ya sea con la participación directa de Ramzan Kadyrov o con la participación de personas de su entorno. Esto incluye a Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya y otros. Periodistas que fueron asesinados tanto en el territorio de la Federación Rusa como fuera de él. Es decir, todo este conjunto de tareas que se le asignó a Ramzan Kadyrov en este caso ya está agotado, todo ha sido completado. En otras palabras, el proyecto está terminado, el contrato ha concluido y ahora hay que decidir qué hacer con Ramzan Kadyrov. Lo curioso es que ahora esa máquina de propaganda y servicios secretos que durante años creó la imagen de Ramzan Kadyrov ahora lo está devorando a él mismo. No se descarta que el pequeño zar que se marchita ante nuestros ojos, viviendo en las ilusiones de su ya perdida influencia, termine ante un tribunal. Todos esos hechos heroicos que se le atribuían a Dondón en las pantallas de la televisión rusa podrían convertirse de repente en crímenes contra los rusos. Lo increíble avanza rápidamente. Ucrania está preparando un golpe decisivo contra Rusia. Esto cambiará todo. Se ha sabido que Kiev está construyendo en secreto sus propias megaarmas, misiles de largo alcance y drones letales de fabricación ucraniana. Todo esto está llegando al frente. ¿Podría esto cambiar el curso de la guerra? Mirar. En cuanto a la región de Donetsk, una feroz operación defensiva de las fuerzas de defensa ucranianas continúa en dirección a Pokrovsk. El ejército ruso está sufriendo pérdidas colosales al intentar entrar en la ciudad. Los accesos a Pokrovsk se están convirtiendo en otro gran cementerio para el ejército ruso. Miles de ocupantes están siendo eliminados en las afueras de la ciudad y en los asentamientos cercanos, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la propia ciudad continúa la lucha contra los grupos de sabotaje enemigos, que no cesan en sus intentos de afianzarse. Allí, las fuerzas de defensa llevan a cabo medidas de estabilización y contrasabotaje, así como una defensa activa. Así, desde el 21 de agosto de 2025, los defensores ucranianos han neutralizado a unos 14.000 ocupantes rusos. De ellos, 8.402 de manera irreversible, 5.419 heridos y 124 prisioneros. También se han liberado 182,8 kilómetros cuadrados de territorio. Además, 230,1 kilómetros cuadrados han sido limpiados de grupos de sabotaje.
Las pérdidas de equipo del enemigo ascendieron a 1.289 unidades, incluyendo 32 tanques, 101 vehículos blindados de combate, 154 sistemas de artillería, 5 lanzacohetes múltiples, 435 unidades de transporte automotor, 562 unidades de equipo motorizado, así como más de 4.000 drones. En cuanto a cuán equilibrado está el ejército ucraniano para infligir daños a las fuerzas rusas que avanzan y al mismo tiempo retirarse de manera planificada, considero que aquí se mantiene el equilibrio. Una retirada pausada, en la medida de lo posible, y las máximas pérdidas para el ejército ruso. El cálculo es que, tarde o temprano, el ejército ruso no podrá soportar acciones ofensivas regulares debido a la gran cantidad de bajas y se verá obligado a detenerse en ciertas líneas. La Federación Rusa está cerrando el cerco alrededor de Pokrovsk ya durante 13 meses consecutivos. La única opción en la que Ucrania intenta presionar y rodear algo es Dobrópole, ese saliente que la Federación Rusa logró penetrar hace un mes. Pero incluso allí no todo va tan bien, porque el ejército ruso sigue enviando más tropas para mantener ese saliente, para conservar esa base y volver a intentar, pero esta vez con fuerzas mucho mayores, abrirse paso en esa parte o en ese segmento del frente y romper el frente ucraniano en pedazos. Mientras tanto, Trump, al comentar sobre la guerra, volvió a dirigirse al dictador ruso Putin con un llamado para que deje de matar ucranianos. Según él, la Federación Rusa ya ha perdido en la guerra alrededor de 1,5 millones de personas, y en su mayoría son militares. Deja de matar ucranianos, deja de matar rusos. Me parece que ahora sería muy importante finalmente, sincronizar relojes con los estadounidenses. ¿En qué dirección podremos avanzar? Porque Rusia está intensificando sus ataques y sigue presionando en el frente, y esto evidentemente está generando muchos problemas. ¿Podremos seguir contrarrestando eficazmente todos estos intentos? Sobre todo porque la Federación Rusa sigue recibiendo apoyo de aquellos países que también han desafiado el orden mundial actual. Y aquí está la pregunta: ¿hasta qué punto podemos tener esperanzas ahora de que se pueda lograr algún tipo de solución pacífica en un futuro visible? Trump realmente cambiará los enfoques y la visión respecto a cómo se puede alcanzar una solución pacífica. ¿O será ya otra historia para un plazo más largo? De este modo, la próxima reunión entre Trump y Zelensky se convierte en un momento clave del que en gran medida dependerá no solo la situación futura en el frente, sino también la coordinación del apoyo militar, así como la elaboración de una estrategia, la capacidad de contener la agresión rusa y de fortalecer la posición de Ucrania en esta guerra. Eso es todo por ahora. Y para más noticias candentes del frente, véanlas ya en la próxima edición.